Que Dios los bendiga, hermanos, amados. Es para mí un privilegio una vez más compartir la palabra de Dios para ustedes, que solamente quiero ser un canal de bendición para ustedes, mis hermanos amados, compartiendo una vez más un mensaje que el Señor me puso en mi corazón decir. Yo quiero decirles algo de un tema que es muy controversial ahora en estos últimos días, en estos últimos tiempos, acerca de lo que es la cobertura. Yo quiero enfatizarme qué es, quién y qué es cobertura. Porque en realidad muchos han dicho que ellos son coberturas ministeriales y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de eso. De las coberturas que dicen ellos que son coberturas ministeriales. Entonces, para todo, pues yo quiero enfatizarme en este versículo que el Espíritu Santo me puso en mi corazón decirles en 1 de Pedro 4:8, hablando de lo que es una verdadera cobertura. Y ante todo, dice la palabra de Dios, la Reina Valera del 60, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. De aquí de este versículo quiero enfocarme, porque quiero decirles algo, hermanos amados, que el Espíritu Santo me puso esa inquietud en mi corazón en decir que los demás están haciendo mala interpretación de lo que es la cobertura espiritual de la iglesia. Porque muchos están haciendo eso para hacer sus fechorías, sus maldades. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia o la palabra de Dios y qué es lo que el Señor quiso decir acerca de lo que es cobertura. Amén. Bueno, entonces, para principiar, la verdadera cobertura que la iglesia tiene es el amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Y el único que pudo hacer eso fue Dios. Y sigue siéndolo Dios y será siéndolo Dios. No puede ser el hombre cubriendo a la iglesia, porque el hombre es pecador como los demás. No puede ser un apóstol, no puede ser un profeta, no puede ser un evangelista, no puede ser un pastor, ni tampoco un maestro, cobertura de la iglesia. Esos 5 ministerios son autoridades que Dios ha puesto sobre la iglesia, pero no son cobertura, porque no pueden cubrir pecados ellos. Entonces, el único que puede cubrir pecados es Dios. Mire, ¿cómo empezó la cobertura de Dios para los hombres? Este versículo que les voy a poner, que el Espíritu Santo me está poniendo ahorita en mi corazón, que es un versículo tan clave que muchos predican, pero no lo tomamos en cuenta, porque este es un versículo que está fundamentado en el Evangelio de Cristo. Es lo que vino a ser como la función vital que el Señor vino a hacer en la cruz, que es Juan 3:16. Mire, hermano amado, escuche bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En dónde empezó la verdadera cobertura de pecados? En el Padre. Porque el Padre mostró su amor. ¿Y cómo lo mostró? Dando a su Hijo. Porque su Hijo era lo más valioso que el Padre
tenía, tiene y tendrá en el futuro. O sea, lo más valioso del Padre es su Hijo amado. Y como no tenía que ofrecer otra cosa más que su Hijo amado, Él ofreció en propiciatorio para salvar las almas pecadoras de nosotros los seres humanos. Digo nosotros porque yo también soy pecador, todavía soy juzgado como pecador, como decía el apóstol Pablo. Ningún apóstol de la palabra de Dios, como Pedro, como Pablo, como Santiago, dice que ellos se autodominaron coberturas. No, ellos no fueron coberturas ni se autodominaron coberturas. Por tanto, hermanos, esa doctrina de que los apóstoles y los profetas dan cobertura, o los otros 3 ministerios, para ser más claro, los 5 ministerios dan cobertura, es una doctrina errónea. Porque el hombre no puede dar cobertura a los demás. Sí son autoridades puestas por Dios, los verdaderos ministros de Dios, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero no son cobertura. Otra vez lo aclaro. Porque el único que puede cubrir nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Mire, en 1 de Juan, capítulo 1, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, si no me equivoco, hermanos, ¿sí? Dice, mire lo que dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque esa sangre fue la que se derramó en la cruz, en el Calvario. En la cruz donde fue crucificado mi Señor Jesucristo para perdonarnos nuestros pecados. Eso se llama, yo le llamo así, la ejecución del amor para nosotros. Porque ahí nos está demostrando el amor que nos tenía nuestro Señor Jesucristo a nosotros, dando su propia vida, y su sangre preciosa que fue derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Si decimos, dice Juan en el versículo que sigue, en el 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por tanto, el hombre no puede cubrir a otro hombre. Por eso dice en Jeremías dice: maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su corazón en él y se aparta de Dios, dice. Entonces, si nosotros de veramente decimos que confiamos en una cobertura apostólica o profética, estamos confiando en una cobertura de maldición. Jeremías 17:5, mire lo que dice: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Entonces, hermanos, por tanto, si es la cobertura apostólica que llaman ahora a estos hombres, o cobertura apostólica, o cobertura profética, o cobertura evangelística, o cobertura pastoral, o cobertura de maestro, es una falsa cobertura. Y por tanto están haciendo un evangelio maldito. Y ese evangelio maldito es lo que decía Pablo en Gálatas capítulo 1 y versículo, ahorita les digo, versículo, Pablo lo dice en el versículo 5
del primer capítulo de Gálatas, del 5 al 8. Lo voy a leer. Dice: ¿a quién será la gloria por los siglos de los siglos? Amén. ¿A quién? Es el Padre. Mire, el 4 lo voy a leer para que entendamos el 5 en adelante. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Estábamos hablando de Jesucristo. Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio, dice Pablo. Estoy maravillado que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, oiga bien, un verdadero apóstol se estaba echando en cuenta que él no podía cubrir. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. ¿Y qué estábamos leyendo en Jeremías 17:5? En Jeremías 17:5, volvamos a leer, hermanos, porque yo quiero que usted lea y le quiero hablar de lo que es la verdad de Cristo, no la mía. Porque la verdad de Cristo en sí no necesita tanta explicación, porque la verdad de Cristo es pura. Amén. Pero dice en Jeremías 17:5, según la Reina Valera del 60, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Estos hombres andan dictando esa cobertura, pero andan apartados de Jehová, haciendo sus propios pecados y sus propias concupiscencias. Andan robando y exigiendo los diezmos y las ofrendas para enriquecerse ellos, según por la fe de ustedes, hermanos amados, en Cristo Jesús. Usted nunca ve en la Biblia que Pedro, Juan, Jacobo, Pablo y todos los apóstoles que se pudieron mencionar en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, donde dice que ellos se enriquecieron por la fe de los hermanos de las congregaciones o las iglesias de Cristo. Nunca usted ve eso, pero ahora estos de los apóstoles que dicen que son coberturas, andan comprando casas, andan comprando un montón de casas, hasta jet tienen, o sea, aviones privados. ¿Y qué es eso? ¿Ese es el evangelio que ellos andan predicando? Déjeme decirle que ese es un evangelio maldito. Y luego dicen que ellos son cobertura de Dios, cobertura que Dios les ha delegado para la iglesia. Es una mentira satánica, porque mire, cambio los apóstoles confiaron en Cristo Jesús y pusieron su esperanza en Él. Por tanto, mire lo que dice en Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Se da cuenta? Ellos no confiaron en sí mismos. Ellos confiaron en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto ellos estuvieron descansando sus almas, porque aprendieron la humildad y la mansedumbre de Cristo. Cambio estos que dicen que son coberturas apostólicas y coberturas proféticas y los otros tres ministerios, esos son de espíritu doble, de doble ánimo,
que andan hablando cosas incoherentes en la palabra de Dios y tuercen la palabra, como lo dice Pedro cuando habla acerca de las cartas paulinas, el apóstol Pedro, según Pedro capítulo 3, versículo, ahorita les digo el versículo, hermanos, ¿verdad? Donde dice que todos erraban de lo que decía Pablo, pero dice aquí en 2 de Pedro 3:15 en adelante, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así, si ustedes están diciendo que ustedes están dando la doctrina, esa falsa doctrina de lo que es la cobertura apostólica, profética, evangelística, pastora y magistral, arrepiéntanse, porque están torciendo las escrituras. Son indoctos que quieren hacer la doctrina de Cristo para el beneficio propio de ustedes mismos y para hinchazón de ustedes mismos. ¿Acaso Pablo no recibió la gracia de Cristo? Claro que sí. Y por eso dejó de estar predicando la ley para predicar la gracia de Cristo. Entonces, la verdadera cobertura la da Dios, no la da el hombre. Que quede claro eso. Si no, miren lo que dice en Lucas capítulo 13, versículo 34, hermanos amados. Por favor, yo quiero que usted lea, hermano amado, de esto, porque esto creo que le va a abrir el entendimiento. En Lucas capítulo 13, versículo 34. Mire lo que es la verdadera cobertura. El Señor le dice a Jerusalén, oiga bien lo que dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Oiga bien, aquí está la verdadera cobertura a continuación. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Esa es la verdadera cobertura, porque solamente Dios puede dar la cobertura, no el hombre. Aunque Jesucristo también era 100% humano, pero también era 100% Dios. Estaba la naturaleza divina de él y la naturaleza también humana. Aunque se haya despojado de su naturaleza divina, como lo dice en Filipenses 2 el apóstol Pablo. Pero no es que no haya tenido esa facultad de ser como Dios. Amén. Entonces, hermanos, vemos ahí que solamente Dios puede dar cobertura. Y si no, mírenlo en el Salmo 91. Ahí está más claro todavía la cobertura, porque en el Salmo 91, versículo 1 y versículo 2, lo dice bien claro. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Oiga bien, está hablando de abrigo, está hablando de una cobertura. Morará bajo la sombra del Omnipotente, otra cobertura. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Por eso es que solamente Dios puede dar cobertura, porque solamente en Él tenemos que tener la confianza. Cuando decimos cobertura es porque tenemos alguien que nos va a respaldar y alguien que va a pelear por nosotros. Alguien que va a dar su vida por nosotros. Alguien que va a darnos su amor cuando lo necesitemos.
Entonces los hombres, los ministros, muchas veces no pueden dar eso que solamente Dios lo puede dar. Por tanto, solamente Dios puede ser la cobertura de la iglesia. Hermanos, despertemos. Esa doctrina es satánica, es diabólica. Cuando usted le venga a decir un apóstol, quiere ser a ustedes, ministros, yo quiero ser la cobertura de ustedes, díganle, usted es un satánico, porque solamente Dios puede cubrir al hombre. Solamente Dios puede cubrir al hombre. No lo cubre el hombre a otro hombre. Y cuando me refiero a cobertura me estoy refiriendo a la cobertura espiritual, porque Dios es espíritu y Él viene a cubrir el espíritu de la congregación, de los hijos de Dios. Hermanos, por favor, despertemos y no caigamos más en esas doctrinas erróneas que los hombres andan dando hoy, de la fiebre de apostolitis y profetitis aguda. Hasta las mujeres quieren cubrir ahora, imagínense. Ahora hasta las mujeres se llaman apóstoles y ahora hasta las mujeres se llaman profetas. Cosa que la Biblia, eso es una doctrina errónea y satánica. Que el Señor reprenda al diablo y todos sus falsos ministros. Les hablo con el amor de Cristo y con el celo que Dios me ha puesto en mi corazón para destruir todas esas fortalezas de doctrinas erróneas y para que ustedes, hermanos amados, empiecen a restaurarse conforme la palabra de Dios. Conforme la palabra de Dios. No dije conforme mi palabra, no, conforme la palabra de Dios. Ustedes pueden decirme, está hablando palabra porque de hombre, pero yo solamente estoy haciendo como un canal de bendición para su vida. No estoy diciendo que yo soy cobertura de ustedes, en ninguna manera, que el Señor reprenda al diablo. No, le estoy hablando que usted se tiene que apegar a la verdadera cobertura que es Dios. Por tanto, miren lo que dice también en el Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá. Está hablando de una vestimenta ahí también. Y debajo de sus alas estarás seguro. Eso no fue lo que le dijo el Señor a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Escudo y alarga es sus verdades. Por tanto, hermanos, eso fue lo que dijo el Señor en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise tener a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. Entonces aquí es lo que estaba diciendo en el Salmo 91, versículo 4, mi Señor Jesús, que quería Él que todo el pueblo de los judíos en ese entonces, que era su pueblo también, sin descartar que hasta la fecha son los judíos pueblo de Dios también, y los bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús yo bendigo al pueblo judío porque son el pueblo de Dios. Para ellos fueron las promesas. Pero ahora está el pueblo que se llama iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, y no estoy hablando de solamente la denominación que se dice entre comillas iglesia de Cristo, sino que estoy hablando de la iglesia de Cristo que somos usted y yo, la iglesia de Cristo. No estamos hablando de denominaciones ni nada por el estilo. Por eso es que muchos dicen que sean apóstoles, muchos se autodominan el apóstol de la misión fulana, sutana y mengana. No quiero mencionar nombres, pero ustedes ya conocen.
Esos le ponen nombre porque quieren justificar sus propios hechos y sus propias fechorías. Pero el Señor y los apóstoles de Cristo nunca dijeron el apostolado de la iglesia de Pablo, de la iglesia de Cristo que pastorea Pablo. No, él nunca dijo eso. Decía las iglesias de Cristo que están en Berea, en Tesalónica, en Colosas, en Éfeso, etcétera, etcétera. Pero eran las iglesias de Cristo en las ciudades de Éfeso, la ciudad de Tesalónica, la ciudad de Colosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero se llamaban iglesias de Cristo. No les ponía él denominación extra. Por eso es que la verdadera iglesia de Cristo no es una denominación, es una representación de Dios en la tierra. Que quede claro eso, hermanos. Por eso es que la palabra que estos mencionan es de cobertura, es la palabra que dice en griego peribaio, que significa cubrir, pero no significa cubrir como Dios lo dice, porque Dios cuando cubre, quita. Por eso dice que dice en Proverbios 28:13, mire lo que dice en Proverbios 28:13, acerca de lo que es. Miren qué difícil es cuando uno no puede entender lo que es la verdadera cobertura de Dios. Por eso dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Confesarlos a quién? ¿A quién va a confesar usted sus pecados, pueblo de Dios? Aquí lo dice. Aquí lo dice en Isaías. En Isaías capítulo 1, versículo 18 en adelante. Son versos muy conocidos por ustedes, mis amados hermanos. Venir luego dice quién, el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro. No, lo dice Dios, lo dice nuestro eterno, el eterno, nuestro Padre celestial, Jehová de los ejércitos. Venid luego y dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se da cuenta? Que no solamente Dios cubre los pecados, sino que los quita y los emblanquece nuestras almas. ¿Por qué le digo nuestras almas? Porque en las almas está la concentración de los pecados. Si no, miren en Ezequiel 18:4. Miren lo que dice. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor, ¿verdad? Porque aquí lo está diciendo en el versículo 13, en el versículo 3 del capítulo 18 de Ezequiel. Miren lo que dice la palabra bendita de Dios. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, dice, todas las almas son mías. ¿De quién son las almas? De Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, dice Dios. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿de qué pecados estaba hablando allá Isaías? De los pecados que están concentrados en el alma, que viene el alma a ser emblanquecida como blanca lana. Entonces se da cuenta que solamente Dios puede cubrir y quitar los pecados de los seres humanos. Por tanto, la sangre que fue derramada, por eso el Señor Jesucristo
se hizo hombre, pero no era cualquier hombre, era Dios hombre, cubriendo las multitudes de pecados que nosotros tenemos. Y no solo un pecado, todos los pecados que todos los seres humanos hacemos en este mundo, Él los clavó en la cruz del Calvario. Por tanto, su sangre nos limpia de todo pecado, porque esa sangre fue santa para redimir nuestras almas y perdonar los pecados de nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo también, hermanos. Entonces, Él es la única cobertura que nos puede limpiar de todo pecado. Dios. Y Dios es Jesucristo también. Si no me cree que Dios es Jesucristo, pues entonces usted no ha creído en su Salvador personal. Porque solamente Cristo puede sanar, solamente Dios puede salvar a los pecadores. Y ahí nadie más. Miren lo que dice en la carta de Tito. Pablo lo dice, la carta de Tito, versículo 2, capítulo 2, versículo 13. Perdón. Tito 2:13, hermanos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No solo es Salvador, sino que es el gran Dios. Entonces Jesucristo era, como le vuelvo a decir, 100% hombre, pero también era 100% Dios. Pero Él no vino, cuando Él vino a hacerse hombre, él no abusó de la autoridad que tenía como Dios que era, sino que Él la entregó, se despojó de esa autoridad como Dios que tenía y se la entregó al Padre para hacer la voluntad del Padre, porque si la hubiera hecho como Dios, no hubiera podido sujetarse al Padre. Que quede claro, eso es un misterio. Que quede claro eso es un misterio. Por eso que Jesucristo se despojó de sí mismo. Mire lo que dice en Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Y fíjense qué tremendo lo que dice en Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo, hermanos. Miren lo que dice. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No lo humillaron. Él se humilló. O sea, Él mismo se vino a humillar. Porque a Dios nadie lo puede pisotear ni lo puede humillar. Porque Él es excelso. Solamente Él mismo se humilla. ¿No me cree, verdad, hermano, que Dios se puede humillar a sí mismo? Bueno, leamos lo que dice en el Salmo 138. Búsquelo usted ahí también, hermano amado, porque yo quiero que usted empiece a ¿cómo se llama? A escudriñar la palabra. Porque la palabra es la verdad y la verdad os hará libres, dice. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Miren cómo el Señor se humilla. Mire. Dice en el Salmo 138 y versículo 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde,
¿Se da cuenta que solamente Dios es excelso? Que Él no lo puede humillar nadie, sino que Él mismo se humilla. Porque nadie puede tener la gloria que Él tiene. Nadie puede tener la excelencia. Nadie puede ser excelso como Él. ¿Se da cuenta, hermano? En cambio, estos apóstoles y estos hombres que dicen que dan cobertura, entonces ¿será que ellos pueden ser así como lo hizo Jesús, que se humilló a sí mismo? No, más bien hablan de grandezas, de vanagloria, y andan diciendo yo hice esto, yo hago esto, yo esto, el otro. No, hermanos, el yo que tiene que existir en nosotros es el yo del gran yo soy. Nosotros tenemos que morir, ministros. Mueran al yo personal y dejen que viva Cristo en ustedes, hombre. Ya dejen de estar hablando tanta cosa, tanta basura. Dejen de estar hablando tanta incoherencia, hombre. No. Crucifíquense ustedes mismos con Cristo Jesús. Mire, Pablo lo demostró. Se da cuenta que si usted quiere ser un verdadero ministro, haga como lo que hizo Pablo. Mire lo que dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Se da cuenta que yo ya no viví en Pablo? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, oiga bien, en la carne, no en el espíritu. Imagínense si Pablo lo vivía en la carne, cuánto más en el espíritu. Ahora lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Que si usted quiere ser un verdadero ministro o quiere ser un verdadero apóstol, lo primero que tiene que aprender usted es ser humilde y ser manso de corazón como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y eso es que lo decía en la carne. Ahora imagínense en el espíritu. En cambio ustedes andan ahí diciendo yo soy cobertura y soy esto y lo otro. Pero ni si saber qué carne tienen ustedes. Porque imagínense si en la carne hay que tener, dijo Pablo, mire, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si en la carne Pablo tenía fe en el Hijo de Dios, ¿cuánto más en el Espíritu? Pablo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ya dejen de estar diciendo que ustedes son coberturas, porque la cobertura es solamente Dios la da. Y dejen de estar diciendo los escatólogos y los teólogos también, que solamente ellos tienen la palabra de Dios, porque eso también es una vil mentira y una doctrina satánica y errónea. Hablen con humildad y la humildad de Cristo. Por favor, hermanos amados, no se dejen engañar más. No se dejen engañar más por muchas cosas. No se dejen engañar, hermanos. Mire lo que dice Pablo. Por eso es que un verdadero ministro, como decía Pablo en Gálatas 2:17, mire lo que dice Pablo, hermanos, amados, hombre. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, dice. Es por eso que Cristo
¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice Pablo. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros somos pecadores. Cristo no se hizo ministro de pecado. Cristo fue puro. Por eso Cristo le dice a los judíos en Juan capítulo 8, ¿quién de ustedes, le dice el Señor Jesús, me redarguye a mí de pecado? Imagínense. ¿Quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? Les dijo el Señor. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Él era el santo de los santos. Y el Señor mismo les dijo, por tanto, ustedes no tienen la verdad, pero yo digo que tengo la verdad porque tengo al Padre. Y no me ha dejado. Así lo dice el Señor, no lo digo yo. Porque Él vino a enseñar la doctrina del Padre a nosotros. La doctrina del Padre, que es su amor, su perdón, su gracia, su benevolencia, su misericordia, su entrega, su excelencia y sobre todo su humildad de corazón, porque Dios es humilde. Aleluya. El Señor lo dice en Juan 8:28, mire lo que dice. Les digo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Esa palabra de yo soy, solamente a Dios se le puede atribuir, porque solamente así le dijo Dios a Moisés, dile yo soy, me ha enviado a ustedes. Y esa palabra la dijo el Hijo de Dios nada más. Conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, dice, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, dice. Oiga, entonces, ¿qué doctrina venía enseñando Jesús? La doctrina del Padre. Porque el que me envió conmigo está, dice el 29 de Juan 8. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor hacía lo que le agradaba al Padre. Pero mire, aquí hay otra controversia. Por eso es que los fariseos, los saduceos, los heleneos y todos esos feos querían acusar al Señor, porque la verdadera cobertura, si se puede decir así, que Satanás puede dar cobertura, aunque él no puede dar cobertura porque él es falso también, y como él están estos dando falsa cobertura. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice en Juan 8:44. Pero para antes de todo, leamos el 42 en adelante. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, dice, ciertamente me amaría, dice el Señor. Oiga bien, porque yo de Dios he salido, dice, y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, dice. Oiga,
¿Por qué no? ¿Por qué? Dice la pregunta. El Señor les hace esta pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahora el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El 45. Y a mí, porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? Y eso es lo que le estaba diciendo acerca de que el Señor les dice a los judíos, de lo que le estaba diciendo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Aquí lo dice, en Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y el versículo 47. Si ustedes son de Cristo, van a entender el 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces que me digan estos que están dictando la falsa cobertura, ¿será que ellos oyen la voz de Dios? ¿Oyen a Dios? ¿Oyen las palabras de Dios? Pienso que no, porque si la oyeran, entonces no estarían dando doctrina errónea de la falsa cobertura. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿se dan cuenta? Estos andan buscando su propia gloria. Ni Cristo Jesús nuestro Señor, ni nuestro Señor Jesús buscó su propia gloria. Él dejó que el Padre lo glorificara. Si no, mira el versículo 54 del mismo capítulo de Juan, capítulo 8. Respondiendo Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Que ni él mismo se andaba buscando la gloria, pudiéndola él hacer porque era puro y sin pecado. Por eso es que solamente Dios puede cubrir, porque solamente Dios puede perdonar pecados. El santo puede perdonar al pecado. Pero vosotros no le conocéis, dice el Señor en el versículo 55, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, dice. Pero le conozco y guardo su palabra. ¿Se da cuenta? Él mismo lo está diciendo. Fuera mentiroso como ustedes, dice. Pero ahí lo estaban juzgando los judíos. Y miren, se cumplió lo que dice Pablo en Romanos 3:4, cuando el hombre juzga a Dios. Dice en Romanos 3:4, y eso lo podemos encontrar en el Salmo 116, versículo 11. Pero mire pues,
Pablo estaba citando algo tremendo del Salmo 116, versículo 11. De ninguna manera es. Mire, escuche bien, hermano amado. Aquí se cumple lo que dijo Cristo a los judíos. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Yo, si no dijera que yo no conozco al Padre, lo haría, fuera mentiroso como vosotros. Porque solamente Dios puede hablar con veraz. Miren lo que dice en Romanos 3:4. De ninguna manera, dice Pablo. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Lo estaban juzgando los judíos al Señor, pero los venció con la misma palabra, porque les dijo: yo no soy mentiroso como ustedes los hombres, yo hablo con verdad. Porque solamente, ahí les estaba diciendo: yo soy el creador de ustedes. Por eso es que solamente Él puede perdonar pecados y cubrir pecados. Amén, hermanos. Entonces, que la paz de Cristo esté con ustedes siempre, como les habla siempre el hermano Pablo López. Si fuera posible, pues tal vez, si Dios me permite la vida, pues si hay oportunidad que hablemos de una segunda parte, pues gloria a Dios, si el Espíritu Santo quiere. Porque lo que hay que hacer, tenemos que aprender a que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Ministros, sujétense al Espíritu Santo, porque Él es el encargado de guiarnos a toda la verdad. Por favor, ya dejen de estar dando palabrería humana y dejen de estar insultando a las ovejas de Cristo desde los púlpitos, y dejen de estar robándole en los diezmos y ofrendas y enriqueciéndose ustedes mismos. Por eso van a recibir condenación si no se arrepienten. Arrepiéntanse y conviértanse a Cristo, y el Señor es amplio en perdonar, porque murió por todos nosotros los pecadores. Y Él y no solo murió, sino resucitó para darnos vida eterna en Él. A Él sea la gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y que la paz de Cristo esté reinando en sus corazones. De aquí de Dallas, Texas, en la montaña donde vienen a orar los hermanos, les está hablando el hermano Pablo E. López. Por si ustedes escuchan ruidos, pues estamos grabando de aquí en la montaña donde vienen a orar muchos hijos de Dios cristianos, a orarle al Padre en espíritu y en verdad. Dios los bendiga una vez más, y que el Señor los colme de bendiciones, porque es mi deseo de mi corazón. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén.